Bueno, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a continuar con nuestros pequeños tutoriales. Vamos a trabajar un poco con el texto. Entonces, el texto está aquí en esta herramienta. Lo pueden encontrar con la letra T. Y pues tiene varias herramientas. Vamos a empezar con la primera, que es simplemente la T. Entonces hay dos formas de hacer texto. Una haciendo clic. ¿Sí? Para escribir. O la otra haciendo clic sostenido y hacer un cuadro de diálogo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, este primer texto, que se llama, llamémoslo texto, en un texto como gráfico, por decirlo así. Lo que pasa es que esto se convierte como un dibujo, a pesar de que todavía es texto, ¿no es cierto? O sea, podemos cambiar aquí el tipo de fuente, si es black, condensada, light, medio. Sí, y ahí el puntaje. Lo que pasa es que aquí podemos modificar como cualquier dibujo, miren. Si lo hago grande lo deformo, si lo hago ancho lo deformo, ¿sí? Si me paro en la esquina y lo giro, gira, ¿sí? Entonces podemos hacer este tipo de cosas. En el texto, cuando hicimos con clic sostenido un cuadro de texto, es un texto de área. Entonces en texto de área, lo que modificamos es el cuadrado, por decirlo así, donde está el texto. Entonces yo lo puedo hacer más grande, pero miren, no cambia el texto. Más pequeño, o si lo giro, pero el texto siempre está el mismo. Entonces hay estos dos tipos de texto, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar primero con el primer texto. Se me fue el nombre, como lo llaman aquí, perdón. Esta bolita que está aquí, podemos darle doble clic y cambiamos de un texto, miren, de área a un texto gráfico, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que podemos hacer con este texto es aquí arriba, miren, esta herramienta que dice crear con deformación. Entonces, lo primero que podemos hacer es modificar nuestro texto con los estilos que ya están preestablecidos aquí, miren. Y aquí podemos modificarlos con estos tipos de distorsión, miren. Distorsión horizontal, distorsión vertical, curvar, vertical, horizontal, bueno. Pueden cacharrear un ratico, que hay varias. Digamos que escogimos esa. Entonces aquí cuál es lo interesante. Y así ustedes hayan modificado, esto es un texto todavía. Entonces yo podría cambiarlo haciéndole doble clic, ¿no es cierto? Entonces escribo otra cosa y él mantiene esa distorsión, ¿no es cierto? Entonces si queremos que ya poder modificar esto con nodos, tenemos que seleccionarlo, ir a objeto y darle expandir. Este objeto y relleno seleccionado y ok. Entonces miren aquí que esto se convierte en un conjunto de nodos que lo podríamos modificar. Entonces es una forma de trabajar con texto, si de pronto les gusta. Vamos a ver otra forma o qué podemos hacer con el texto, ¿cierto? Bueno, voy a escribir un texto sencillo, aún así con haciéndole solo clic para que veamos ciertas herramientas. Entonces aquí, por ejemplo, en carácter podemos ver cosas que se pueden hacer. Bueno, aquí es igual cambiar la tipo de fuente, bueno, el tamaño. Aquí podemos cambiar el interlineado, miren, entonces que tenga menos interlineado o más. Podemos cambiarles el kerning y el tracking que se llaman. Básicamente, bueno, aquí lo dejamos en óptico. Y aquí lo que podemos hacer sí es separar las letras más, miren, si le ponemos un número, o
ajustar el texto más, ¿cierto? Se utiliza mucho a veces en editorial, a veces uno quiere cerrar un poco más las letras. Bueno, dejémoslo en 0. Bueno, aquí es el tamaño horizontal y vertical del texto. Normalmente uno no lo modifica porque el texto está diseñado así, pero se puede hacer así. Aquí podríamos hacer el superíndice, ¿sí? Como si quisiéramos hacerlo. Aquí girar las letras. ¿Sí? Y aquí podríamos hacer textos, por ejemplo, miren. Aquí podría coger esto y hacer el 1. Y este 1 convertirlo en un, por ejemplo, en un superíndice o en un subíndice, subrayar, ¿sí? Aquí mayúsculas, minúsculas, bueno, varias cosas que se pueden hacer así, ¿no es cierto? Y no se olviden, ¿no?, que este texto, si yo lo modifico, pues lo puedo dañar, ¿cierto? Normalmente para hacer un título, bueno, lo que quieran hacer. Y el otro texto, que es el texto de área, entonces lo voy a hacer un cuadrado grande. Voy a copiar un textico que tengo aquí en Word. Voy a buscar una. Aquí en texto están textos recientes, si ustedes quieren. O en las fuentes se ve cómo es más o menos cada uno, ¿no? Voy a buscar una que me gusta. Se llama Corbel. Uy, me perdió. Listo, aquí está. ¿Qué pasó? Y pongámosle 11 puntos. Listo. Aquí el trineo automático, dejémoslo. Aquí no está cambiado nada, ¿no? Listo. ¿Sí? Entonces, ese es un texto de área, ¿cierto? Y en ese texto sí podemos hacer varias cosas. Entonces recuerden, aquí uno puede cambiar el tamaño, simplemente el texto sigue estando igual. Entonces vamos a buscar en texto, opciones de texto de área, y aquí lo que podemos hacer básicamente es poner filas, que sería dividir, o columnas. Entonces a mí me parece muy de vista previa, una herramienta importante, por ejemplo, hacer columnas. Entonces voy a hacer esto a 3 columnas, ¿sí? Miren, el alcance sí va haciéndose más grande. Y el medianil es la separación entre columnas, ¿sí? Entonces, un poco más pequeño. ¿Sí? Y podríamos hacer también filas, que sería hacer, miren. Entonces se lee aquí, luego aquí, 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 aquí. ¿Sí? A mí filas casi no me gusta hacer. Pero bueno, ahí está. Pero las columnas sí me parece que pueden ser interesantes. Entonces es una cosa que se puede hacer. Veamos, otra cosa que se puede hacer es que pasa que si yo tengo, este es mi espacio que necesito, ¿sí, no?, para trabajar, pero tengo más texto, miren, aquí me sale un más. Entonces si yo le hago clic a ese más,
Miren que mi puntero se convierte como como si estuviera algo escrito. Entonces lo puedo hacer de varias formas. Si le hago clic, él me hace un cuadro exactamente igual. Un cuadro de texto igual al otro, miren. Y lo que pasa es que enlaza este texto con este. Entonces, ¿qué pasa? Si yo este cuadrado lo hago más pequeño, él pasa el texto al otro. ¿Sí? Voy a hacer esto más pequeño. Entonces, el más me dice que todavía tengo más texto. A otro cuadrado. ¿Sí? Entonces, si lo hago más pequeño, lo va pasando. Entonces, se llaman textos enlazados. ¿Sí? Está enlazado con este y este con este. ¿Sí? Voy a borrar. Hay otra forma de hacerlo, que es no hago clic, sino que hago clic sostenido. Entonces el siguiente cuadrado puede tener otro tamaño, miren. A ver, es como difícil cogerlo. Y este de otro tamaño, ¿sí ven? Tiene tres tamaños diferentes. Por la otra forma es tener cualquier superficie cerrada. Selecciono aquí. Le hago clic y la convierte. Uy. Le hago clic en la línea y lo convierte mi superficie cerrada en un cuadro de texto, ¿cierto? Entonces, es otra cosa que podemos hacer, enlazar texto, ¿cierto? Importante, voy a copiar otra vez el texto, saber que cualquier superficie cerrada puede ser un cuadro de texto. Entonces, simplemente aquí, cuando abro el texto, le doy al segundo texto de área, le hago clic, perdón, en la línea, y copio el texto. Miren, entonces el texto se acopla a mi forma, ¿cierto? Entonces, otra cosa que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Va a ser un texto. Uy, perdón. Un texto. Y lo voy a hacer a dos columnas, como hicimos ahorita. Texto, opciones de texto, dos columnas. ¿Sí? Okay. Y digamos aquí yo quiero hacer un resaltado, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es un resaltado en un círculo, por ejemplo. Entonces digamos aquí yo he escrito algo. Voy a escribir cualquier cosa, digamos. Voy a copiar algo de aquí. Control C. Recuerden, herramienta texto de área. Control V. Y este va a ser más grande. Digamos algo así. Uy. Digamos que algo así. Pero yo quiero que entonces el texto recorra, no entre aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Este círculo, voy a texto y le voy a dar crear eh, perdón, en objeto y le voy a dar ceñir texto.
y le voy a dar crear, ¿sí? Y ok, entonces ¿qué pasa? El texto va a correr alrededor de esa forma aquí, y se ve que es un círculo. Si el círculo pongo acá, 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 ¿sí? Él va a tratar de ponerse alrededor. Miren, es una herramienta chévere. Esta tiene unas herramientas, entonces en seguir texto está soltar opciones, que básicamente la que me gusta es, pues, hay que ponerle menos distancia, ¿cierto? Entonces se puede ver mejor. En este caso, bueno, porque escribí eso, de pronto no les gustó, se ve raro, pero hagan de cuenta que es un dibujo, por ejemplo. Objeto, seguir texto, crear. ¿Sí ven? Entonces corre alrededor del texto. Puede ser cualquier elemento vectorial, ¿no? Vectorial, y se puede hacer eso seguir texto. Listo. ¿Qué podemos hacer más con el texto? Entonces, para terminar, vamos a dibujar cualquier elemento, cualquier línea, perdón, y lo que podemos es escribir sobre la línea. Entonces buscamos herramienta texto en trazado y vamos a escribir cualquier cosa. Aquí miren, cuando seleccionamos tenemos estas tres líneas que lo podemos mover alrededor del texto, alrededor de la curva, perdón. Con esta la podemos mover, o con la que está al centro podemos voltear, ¿sí? Pues aquí igual podemos cambiar el tamaño normal, ¿no? O cambiar el tipo de fuente. Y tiene unas propiedades, unas características, herramientas. Aquí está en texto, texto en trazado, opciones de texto. Pueden probar, miren aquí en previsualizar, que hay unas que ya están hechas. Mira, arcoiris, sesgar, cinta, si les gustan, ¿cierto? A mí no me gustan. Y aquí podemos probar voltear, que sería ponerlo abajo, lo que estábamos viendo antes. Cambiar la línea de base, que sería trazo ascendente, miren, descendente, centrar sobre la línea, o que quede exactamente sobre la línea. Y un espaciado, ¿no? Que puede ser automático, o le ponen más tamaño. Es tamaño entre texto y texto. Sí, entonces puede hacer básicamente eso. Y con eso podríamos trabajar el texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le va a pedir para hacer para estos dos? Vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos. El primero es que van a buscar un escudo de fútbol de los viejos. Normalmente los clubes, los de fútbol son los que tienen estas ideas, miren, de como esto. ¿Sí? Que la idea es que vamos a escribir, miren, como el Paris Saint-Germain, Club Deportivo Olimpias, miren, Palmeiras. Vamos a buscar uno que ya esté de algún equipo y lo vamos a hacer, miren, esta Federación Colombiana de Fútbol. ¿Sí? Este del Chelsea, entonces vamos a hacer la parte vectorial y con el texto vamos a tratar de hacerle un texto sobre un trazado. Entonces simplemente es que escojan uno que ya exista, miren este que quiera, y le van a hacer exactamente igual. Ojalá pues hagan uno complicado, que tengan que buscar la fuente y todo, y que sea chévere, ¿no es cierto? Este sería el primer ejercicio. Y en el segundo ejercicio vamos a hacer una revista. En la revista vamos a hacerle la portada, ¿cierto? Vamos a hacer un
una segunda página. Bueno, entonces la portada, pues ahí si ustedes, sí, os digo su imaginación, pero busquemos una, ¿no es cierto? Portada de revista, por ejemplo. Entonces, en este caso no vamos a utilizar fotografía, sino dibujo vectorial. Entonces, miren, normalmente pues busquemos cualquier, a ver, una portada de revista de diseño, busquemos. Bueno, digamos esta, miren. En este caso, si no van a buscar la que esté hecha, sino ustedes se van a inventar. Entonces, miren el nombre, pronto un gráfico, el precio, código de barras, qué sé yo, algunos titulares, lo que ustedes quieran. Se la inventan. Una que ustedes inventan que sea de cualquier cosa. La única condición es que no va a tener fotografía, sino todo dibujado. Después vamos a hacer como el menú, por decirlo. No le llamemos menú, sino se me fue el índice, por decirlo. ¿Sí? Entonces normalmente en una revista, entonces hay varias secciones, ¿no? Entonces digamos, la página tal está tal sección, en la página tal sección, ¿cierto? Entonces ustedes se van a inventar. Entonces en la página 5 está deportes, en la 6 farándula, en la 7 cocina, qué sé yo. Se inventan una especie de índice, ¿cierto? Para su revista. Los dejo libertad, ¿no? De qué es la página, de qué es la revista. Entonces van a hacer un pequeño índice. Y por último vamos a hacer una doble página donde van a desarrollar alguna idea. Entonces pongo el ejemplo, en el índice decía, o su portada se llamaba, su revista se llamaba diseños del mundo, y en el índice había en la página 8 decía, por ejemplo, que recetas de un diseñador, ¿sí? Y en la doble página van a hacer eso que decía ahí, ¿no es cierto? Entonces eran recetas, entonces inventan, ¿no? Bueno, vamos a hacer una salsa para carnes, y se inventan y hacen todo vectorial, ¿no es cierto? Entonces la idea es que van a hacer una revista, se la van a inventar el nombre, todo, paginación, van a inventarse un índice donde va a estar todo se supone que el contenido, pero no van a hacer todo el contenido, sino que van a hacer solo una doble página. Por ejemplo, en este caso, miren, doble página, desarrollando cualquiera de las ideas, ¿cierto? Entonces, eso sería como el ejercicio. La idea es utilizar fuentes, colores, diferentes fuentes, texto de área, utilizar este texto que vimos acá arriba, ¿no es cierto? La deformación, ¿no? El texto, crear texto en trazados, hacer paginaciones, hacer resaltados, bueno, todo lo que vean, columnas diferentes tipos de tamaños, ¿no es cierto? De pronto para hacer un pie de foto, para el índice, para los títulos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer todo ese ejercicio. Entonces son 2 trabajos. Ya en el COES ya estaré poniendo la fecha de entrega. Bueno, entonces muchas gracias.